No, prefiero no llevar la cuenta. La espera es espera. Entonces me estás contando que todas las Claro. opiniones no son tan radicales como dices. Claro, yo comparto algunas del protagonista narrador, algunas no. En algunos casos, si las comparto, no podría demostrar varias teorías, ¿no? Por ejemplo, él dice, por ejemplo, que un escritor solamente puede escribir de lo que ha vivido, ¿no? De lo que le ha tocado, que ha tocado fibras emocionales, etcétera. Y claro, es lo que hago yo, practico yo, pero no es una cosa que podría quizá valer para todos, ¿no? Claro, O sea, no es una general. no es una cosa no que es una se puede, regla. claro, no se puede hacer una regla de eso. Y hay muchos escritores que, por supuesto, quizá aparentemente, ¿no? Aparentemente escriben sobre realidades muy distintas a lo que ¿no? Entonces ahí quizá solamente podría hablar por mí y por mi manera de hacer las cosas, ¿no? No podría estar criticando los procedimientos de los demás, ¿no? Pero eso sí, a mí particularmente sí me funciona así y creo en eso, ¿no? Que solamente, por lo menos a mí solamente me motiva y me entusiasma escribir sobre cosas que tienen alguna conexión emocional conmigo, con cosas que he vivido, aunque después por supuesto uno le tiene que meter ficción, uno tiene que modificarlas, ¿no? Y es inevitable, ¿no? O sea, realmente es imposible trasladar al papel la realidad, ¿no? Desde el saque. Claro, solo partes de lo que has vivido. Parto, pero me interesa ese punto de partida. Me parece que por alguna razón quizá mágica, el solo hecho de partir de lo vivido, por más ficción que le meta después, por más arreglos y modificaciones, se mantiene hasta el final y llega incluso hasta el lector, ¿no? El lector puede sentir también esa, vamos a llamarla honestidad. Hay otros que dicen que uno puede partir de cualquier historia y hacerla suya. Es también otra manera, sí, no eso no es lo que hago yo, no es lo que hago yo. No, sí, yo por lo general juego con cosas que están ahí dando vueltas en mi memoria, ¿no? ¿Lo has intentado alguna vez? Sí, por ejemplo, a ver, yo consumo literatura de terror por lo general y he intentado una vez hacer un cuento de terror, he intentado proponerme y no, me salió una cosa chistosa, ¿no? Que es más lo tuyo, más Es más lo esencia. mío, claro, entonces ¿para qué seguir intentando otros moldes, ¿no? ¿No es un poco quedarse en tu zona de confort? Pero es posible, pero tengo que estar cómodo para que... O sea, ¿por qué diablos voy a tener que salir de mi zona de confort? Exacto. O sea, ¿qué obligación tengo de imponerme una tarea fastidiosa, ¿no? O sea, quiero seguir disfrutando de lo que hago y escribir de las cosas que me motivan, me provoca disfrute, porque tendría que negarme, ¿no? Claro. Y entre esas cosas que te gusta hacer, digamos, es poner mentiras, poner ficciones dentro de cosas que podrían parecer tú. Claro, O dentro sí. de la ficción poner cosas que parezcan a ti. Claro, eso sí, en este caso hay adrede, claro, datos así clarísimos, ¿no? Títulos de libros, Todos. direcciones con números y todo. En unas primeras versiones ponía teléfonos y todo. Ya, esas son trampitas para provocar un poquito a los que leen por morbo, que en realidad no son tan lectores promedio como uno pensaría. Creo que todos finalmente leemos por morbo también, entonces para jugar con el morbo de los lectores también hago eso, ¿no? Pero digamos, si uno lee con mayor profundidad, comenzaría a notar pues, que hay cosas que son obviamente falsas también, entonces uno al final no sabría con qué quedarse, ¿no? Si con datos reales o con datos falsos. Y además el solo hecho de hacer un diálogo que tiene rima, ¿no? Eso no es real, ¿no? Entonces también había esa intención, ¿no? O sea, por un lado los datos verificables y por otro lado el artificio a la vista, ¿no? Eso me interesaba. ¿No te ha llegado represalias de alguna parte, familia, amigos, por las cosas que has escrito? He tenido algunos pequeños inconvenientes en el pasado, de hecho, fíjate, incluso ya en el primer libro, ya hace tiempo esto, pues, ¿no? En el 2005, pues, que publiqué el primer libro, había un cuento, cuento final, que era también, que jugaba un poco con la autoficción y hablaba de aventuras
sentimentales, ¿no? Hablaba de varias mujeres en el cuento y ahí sucedieron dos cosas, ¿no? No, vamos a hablar de una sola, de la otra. Okay. Sucedió que una chica que se leyó en el cuento, o que creyó leerse, porque debo insistir en eso, o sea, aun cuando jugaba con la autoficción, también en ese cuento hice varias modificaciones y cambiaba nombres y lugares, en fin. Ahí sí no jugaba con los datos verificados, ¿no? Entonces, hice Todavía no te arriesgabas. Claro, hice un consciente trabajo de enmascaramiento, ¿no? Ajá. Pero igual esta chica se vio reflejada y yo ya había terminado como un año antes con ella, cuando ella leyó es que bueno, hay muchas cosas que explicar ahí. Lo que pasa es que yo, todo imbécil, le había dado la clave de mi correo cuando estaba con ella y después no la cambié porque no soy medio bestia para la tecnología, entonces en mi casa me ocurrió que podía pasar algo y por el correo de la Católica yo había mandado pues el manuscrito final a Matalamanga, a Ezio, ¿no? Estaba en Matalamanga en esa época, y ahí ella parece que estaba atenta al correo todo el tiempo y ahí leyó el un año texto. después de terminar. Como un año después me llamó pues de la nada y fueron como 3 llamadas todas amenazantes, ¿no? Y una de esas amenazas, la última fue que sí iba a aparecer en la presentación a arruinármela si persistía con la publicación. Igual me asusté un poco y todavía le metí más chamba, ¿no? Por lo menos al párrafo que la involucraba. ¿Ya estaba aceptado? ¿Ya está editado y publicado? Ya estaba publicado, sí, no, o sea, ella llamó cuando el texto había sido enviado el texto final había sido enviado a la editorial, no se había publicado. También había amenazado con publicarlo ya por su cuenta cortada y cosas así, no sé cómo pensaba hacer eso, pero en fin. El caso es que la última amenaza fue que iba a aparecerse en la presentación, hacer un escándalo, ¿no? Creo que cuento un poquito de eso en Interruptus, a decir verdad, pero ahí también muy modificado, ¿no? Pero no se apareció. Sin embargo, en la misma presentación conté todo esto que te estoy contando a ti, tal cual, ahí en la mesa. Seguro que si hubiese estado ahí, te hacía el escándalo aún peor. Seguramente, pero no se le ocurrió hacerlo, no fue felizmente y se publicó. Y ya no supe más de ella. Y eso fue hace... el 2005 fue. 16 años. Si Sí. alguien te dijese eso ahorita, ¿te asustarías igual? No lo sé, quizá, pero... Es que yo lo he hecho varias veces, ¿ah? O sea, ya... Sí, porque como te digo, Interruptus, cuento esto, y es la misma mujer. He hablado también de otra mujer, de Trujillo, la beso de Pepsi, que aparece en varios textos. Bueno, no he tenido noticias al respecto, parece que nunca me lee ella. Bueno, con asociación, con un libro con el que quizá debieron pasar más cosas de ese tipo, legales, lo único que sucedió fue que Víctor Coral mandó una carta notarial a la editorial, a Animal Invierno, pero eso es todo. ¿Nadie más dijo nada? Bueno, hubieron cosas en el Face, creo que el hijo de Scorza dijo algo en su muro, pero de ahí no pasó. Sí, porque ese libro, o sea, tú de antemano ya antes de escribir... Pero estaba cubierto, ¿Sí? además, digamos, el libro todo es citado. Sí. Quiero decir, yo como No el te has narrador, inventado nada. el narrador no afirma nada. Ajá. Siempre busca a alguien que afirme lo que él quiere que se afirme, ¿no? Por supuesto que es una edición absolutamente tendenciosa y ahí meto fuentes muy confiables como comentarios anónimos en un blog, o sea, me da lo mismo. Pero ahí el criterio principal era poner cosas que ya habían sido publicadas, de alguna manera, ¿no? Entonces, Reunir todo. sí, es un... Darle una estructura. Es un relato coral y además se contradicen entre ellos, ¿no? Ahí la cosa era exponer lo que todo el mundo dice sobre fulano, mengano, sultano, ¿no? Eso fue como jugar con el morbo, pero al máximo. Sí, exactamente. Y bueno, y cuando se comenzaron a molestar, como te digo que no pasó mayores, menos mal, pues, tampoco entendía muy bien por qué se molestaban, porque no son cosas que están escritas, están publicadas. No había realmente ningún gran descubrimiento, ¿no? Pero parece que el efecto de tenerlo todo junto, de pronto, de presentarse así, ¿no? De presentarse de esa manera, con ese barniz de seriedad, ¿no? De tesis, ¿no? De la cuestión académica, quizá tuvo mayor impacto, ¿no? Y tú, ya llevándolo por ese punto de meter cosas que pasaron o que se dice que pasaron,
haces una fuerte, o bueno, medianamente fuerte crítica a la autoficción actual, o a lo que se le llama autorreferencialidad, autoficción aquí en Perú. Sí, ya, y eso es una de las cosas con las que no estaría muy de acuerdo con el narrador protagonista, porque, digamos, yo no veo por qué tendría... No veo bases sólidas para criticar la autoficción. No sé por qué está de moda criticarlo. No sé, dicen falta de creatividad, pero se expone uno mismo. Pero mira, a ver. Sí. Claro, ¿quién diablos puede saber que lo que el tipo dice que es verdad es realmente verdad? Tendrías que ir con él. Eso no sucede. O sea, y de repente ni él mismo sabe, ¿no? Entonces por ese lado, ¿cómo sabes qué tanto inventa y qué tanto, entre comillas, dice la verdad, ¿no? Él te propone un pacto, claro, pero somos escritores, o sea, inventamos, mentimos, entonces él te va a decir, me llamo fulano de tal, vivo en tal lugar, y tú dices, ah, sí, se llama así, vive en tal lugar, pero es un escritor. Y ¿cómo sabes si todo lo demás es mentira? O sea, yo simplemente creo que es ficción a secas. No le ponen su sentido. Sí, claro. Y este libro, pues, si lo quieren clasificar como autoficción, tampoco me molestaría, ¿no? Además hay muchos autos, quizás también por eso puede ser autoficción. Pero claro, el punto es que no veo razones sólidas para criticar la autoficción. Primero porque no hay manera de saber si el escritor está hablando de lo que sucedió o lo está inventando. No hay manera posible de saberlo. Para ti, por eso mismo, y por lo que me decías hace un rato, de que no coincidías con esta regla de que solo se podía escribir de lo que uno ha vivido, supongo que no crees mucho en que existen reglas para escribir. No. Existe mucha libertad para ti. Sí, claro. O sea, cada quien tiene sus métodos y sus maneras y sus fuentes, ¿no? Y sus objetivos, ¿no? Yo solamente puedo hablar de lo que a mí me funciona, ¿no? Lo que he ido practicando, y lo que me gusta leer, pero no puedo decir más nada, ¿no? No puedo decir más nada. ¿Tú lees autoficción? Sí, leo también autoficción, por ejemplo. ¿Qué vas a pedir títulos o algo? No, estaba viendo qué te salía. Sí, porque estaba pensando. ¿Lees peruanos? También peruanos. Claro, pero ahí sí ya me impuse una regla, ya me preparé pues, para este tipo de preguntas y la regla es la siguiente, ¿no? Como a estas alturas tengo varios amigos escritores, entonces voy a decidir no hablar de los amigos escritores, que además son, digamos, amistades casi públicas, ¿no? Entonces si voy a mencionar algo, menciono algunos, ¿no? Menciono a Bruno Pollack, etc. Entonces, por ejemplo, de Pollack no hablaría, ¿no? Preferiría entonces no hablar de amigos escritores porque, bueno, uno habla de fulano y se pica mengano, ¿no? Es una cosa delicada. Quizá ahí convendría hablar de gente que no es amiga o incluso enemigos, ¿no? Incluso enemigos también. Creo que en la presentación dije algo así, ¿no? Creo que no debí mencionar a ese señor, pero bueno, en fin, no lo hice. Entonces no vamos a hablar de eso, no lo vamos a tocar mucho. Vamos a tratar un poco ya el libro en sí. Su estructura es en mi opinión, muy chévere, me gustó mucho cómo estuvo... Por cierto, para cerrar ese tema, de hecho yo había pensado, por ejemplo, mencionar a Maldonado, claro, que no es mi amigo realmente, ¿no? Lo conozco, pero no es mi amigo. Estaba ahí, pero apareció. Entonces ya no lo iba a mencionar. Está ahí Ledesma también, que es mi pata, sí, y Pollack, entonces entonces ahí no lo... Pero sí, el libro de Ledesma, aunque no llega a ser un libro bien logrado, creo que él tiene muchas herramientas y muchos instrumentos. ¿Barro Laberinto? Sí, perdón. ¿De Maldonado? De Maldonado. Okay. No son específicamente de Maldonado porque no es mi pata. De Ledesma, que es mi pata, no voy a hablar. Sea que sea buenísima su novela o malísima, no voy a decir nada porque si no estoy por la regla de esta... Ni una crítica que acabo de establecer. Ni siquiera en Facebook. Y además porque sería sospechoso. Si ya sabe que mi pata, todo lo que diga va a ser... Nadie lo va a creer. Le haría más un daño que otra cosa. Ese tipo de cosas, como son mis amigos, prefiero decírselas a ellos. De amigos que se... Juego pelota con ellos, por ejemplo, ¿no? Ayer hemos jugado pelota, por ejemplo. Entonces, ahí creo que es el lugar y el contexto adecuado para decir en persona, sí, para decir lo que pienso, lo que digo. Lo Maldonado no lo conozco, lo he visto un par de veces, mi pata, creo que incluso es amigo de gente que sí, yo
destilaría de enemigos, de hecho. Entonces, ese es un buen ejemplo del que podría hablar. Me pareció que... ¿Cómo es el perro? El amor es un perro que... El ruge es de los abismos. Sí. Ahí el autor, Maldonado, evidencia que tiene un gran manejo de recursos e instrumentos que tienen pocos de su generación. No digo que sea una gran novela, pero está claro que está en su vida y que va a dar mejores libros después, ¿no? Okay. Pero sí, me sorprendió el manejo de recursos, me parece que, y el manejo del lenguaje también. Por momentos decae, pero me parece que tiene eso, tiene muchas herramientas que no he visto en otros. Con su primera novela. ¿Cuál es su primera novela? ¿Esa es? Esa es su primera novela. Porque yo leí cuentos de él en este libro doble con Ledesma también, ¿no? Ok, ya, el demonio. Y Los Boogies es un libro de cuentos también, que no leí. Claro, sí, sí. Sí, pues para hacer una primera novela me parece que es un buen debut, sí, efectivamente. Y dejemos de hablar de los demás y hablemos de mí. Sí, hablemos de tu libro. Consta que fuiste tú el que lo retomaste. Sí, porque me acordé del asunto, pero para lo demás, estás pidiendo, no me salgo, te tengo que dar. Claro. Ya partiste, no me has dicho, he visto en un par de entrevistas que la idea de los objetos parte de una presentación que viste en Caslet de Martín Adán. Entre otras cosas, sí. Sí, ese es uno de los posibles puntos de partida si me pongo a la tarea de analizar. Claro, de recordar de dónde viene esto, porque quizás hay cosas que son así, no voy a decir mágicas, pero o están ahí desde siempre y de pronto encuentran el momento para ser escritas, yo qué sé, hago anotaciones todo el tiempo. Y es curioso porque a veces hablo con amigos escritores que llevan su libretita, eso me parece una guachafada atroz, pero yo no llevo libretita, simplemente cuando llego a mi casa por ahí anoto papelitos. A veces los pierdo, y es curioso porque a veces reviso papelitos de esos de años atrás y me doy cuenta que yo los había escrito. O sea, finalmente los escribí, sin haberme fijado en esos papelitos. Son cosas que están ahí siempre. Claro. Parece que tiendo a eso, tiendo a cada una de esas cosas. Son preocupaciones constantes, obsesiones de siempre. Y me perdí. ¿Dónde estábamos? Que ese fue la presentación de Martín Adán. Ya, entonces, claro, obligado a pensar en qué momento surgió la idea, que es un poco difícil realmente de establecer. Como te digo, son cosas que están ahí siempre. Pues quizá habría que remontarse hasta la niñez más temprana. Eso puede funcionar como para esta entrevista, ¿no? Una exposición sobre los objetos de Martín Adán, están los objetos habituales, máquinas de escribir, sombreros, etc. Hay una cucharita de metal común y corriente como la que tengo yo en mi casa, o sea, una particularidad ahí. O sea, ¿por qué vas a exhibir una cucharita de metal común y corriente? Además, ¿qué tiene eso que ver con la literatura, no? Entonces, de ahí viene un poco la idea de hacer este tipo de exhibición de objetos ridículos, realmente ridículos, que no tienen mucho... De hecho, casi nada tiene ahí que ver con el oficio de escribir, salvo... Creo que hay un solo libro, de los 27 objetos hay un solo libro, y no se exhibe por el contenido, sino por una dedicatoria con una errata encima. O sea, por el asunto vital más que por el asunto literario se exhibe ese libro. Y bueno, también lo que estaba escrito en un blog de notas con forma de... eso es una libreta con forma de inodoro, que es un recetario. Claro, ahí la intención era jugar un poquito con el urinario de Duchamp, ¿no? Duchamp siempre, soy hincha de Duchamp. Y para desacralizar, que también es un poco la idea de este libro, ¿no? Y en general creo que la idea de todas las cosas que he escrito, desacralizar un poco la literatura, ¿no? Y los escritores sobre todo, ¿no? Bajarlos del pedestal, creo que eso siempre ha sido la intención. En asociación ilícita eso está clarísimo, ¿no? Demasiado. Entonces, y bueno, yo soy escritor, así que también me estoy burlando de mí mismo en el fondo también. Has dicho que no te tomas muy en serio el oficio, toda la intelectualización o profesionalización. Eso sobre todo, porque claro, yo le doy a la literatura el tiempo, bastante tiempo, escribo varias horas al día, claro. Pero eso, hablar de la literatura en términos de carrera, de profesión, ahí algo me molesta cuando se usan ese tipo de... Vamos a esperar que pase. Digamos que se le quita la magia cuando se habla de literatura en esos términos, ¿no? El oficio de escribir en esos términos. No creo, es un ensayo sobre algún libro.
No, hace tiempo que si lo he hecho en la universidad, pero hace tiempo que no estoy en ese plan. No. Sí, pues es verdad, yo también tengo un espíritu muy antiacadémico, que se nota, claro. Cuando uso los tics académicos son solo tics para burlarme, ¿no? Pero sí, o sea, simplemente yo creo que solamente escribo y no tendría por qué estar pontificando ni diciendo cómo deben escribir los demás, ni siquiera haciendo reseñas ya. Las hacía alguna vez. Sí. Hubo un tiempo que las hice, una cosa casual realmente, ¿no? Un amigo trabajaba en una web, la web del programa La Ventana Indiscreta, Cecilia Valenzuela, entonces me pasó la baja de hacer reseñas y bueno, me puse a hacer reseñas y yo pensé que no me haría nadie, pensé que era una web en esa época, o sea que era 2004, no pensé que nadie estuviese leyendo eso y al final me di cuenta de que sí. Pero el hecho de pensar que nadie me leía me daba la libertad absoluta y bueno, creo que se me pasó la mano. Sí, sí. Pero ya no voy. Sí. Con tu primer libro de cuentos, el último cuento. Sí, creo que se me anda pasando la mano cada rato, no puedo. Pero ¿está bien o mejor yo creo que está bien, está bien escribir así con libertad. No importa que después me arrepienta. Yo creo que mejor me mando nomás y después... al final se edita, ¿no? O al final se edita o después veremos qué pasa, ¿no? Pero lo mejor es mandarse con todo, escribir desde cualquier tipo de, incluso sentimiento negativo, como odio y con verdad también. Todo eso vale. Y muchas cosas negativas hay en este libro. Digamos, características negativas exponenciadas en el personaje principal. ¿Pensaste un nombre para eso o no? No. La idea desde el principio era que no se mencionara. Okay. ¿Y por qué dotarlo de todas estas cualidades, digamos, que ahora mismo son políticamente incorrectas? Porque ese es mi espíritu también, okay, ¿no? Y porque también eso es lo que me molesta, ¿no? Me molesta que eso termine opacando la calidad de los textos, ¿no? Me molesta que, lo que hablamos hace un rato, ¿no? Que ahora los valores tengan que ver más con el autor que con la obra, ¿no? Que se decía, por ejemplo, publicar una gran editorial a fulano o a fulana porque ciertas características de género, de color, de procedencia y no por lo bien que escribe. Y también es el caso de la lista de la Feria de Guadalajara, etc., ¿no? Ahora parece eso muy... ¿Qué te pareció todo ese pequeño escándalo mediático chongazo facebookiano? Lo he estado pensando mucho, creo que al final, bueno, primero que la participación peruana ha terminado totalmente desprestigiada con todos estos... Porque ha rebotado bastante. Ya veo como 10 listas, creo, además, o sea, falta de seriedad. La última lista creo que ha sido hace un mes y la feria acaba de comenzar. Sí. Entonces, esas ferias se preparan con un año de anticipación. Entonces, hubo mucha informalidad ahí, ¿no? Y esto, pues sacar nombres, meter nombres, sacar nombres, meter nombres. Entonces, por un lado me parece que eso empaña la participación de los escritores peruanos en Guadalajara. Una pena por ellos, hay algunos valiosos, claro, otros no tanto, no hablaremos de ellos. Pero siento que en cada una de las listas hubo la intromisión de ese tipo de elementos extraliterarios, ¿no? Que tienen que ver con lo que decíamos, ¿no? ¿Estás en contra de las cuotas? Por supuesto. Lo único que tiene que primar es que también escribe uno, no si es hombre, mujer, gay, si es pobre, si es rico, etcétera, blanco, o sea, son cosas absolutamente irrelevantes. ¿Y la libertad también cabe en este criterio de saber quién escribe bien, quién escribe mal, quién escribe mejor que otro? ¿O ya tienes como que parámetros? ¿O crees que deberían haber parámetros? No, ahí solamente puedo hablar a partir de mi gusto. Sí, tampoco podríamos poner reglas. Sin embargo, en algunos casos resulta que mis gustos aparentemente subjetivos lo comparten varios otros amigos escritores y entonces al final la suma de subjetividades podría parecerse un poquito a la objetividad, no lo sé. No vamos a hablar de nombres, pero hay varios casos de escritores y escritoras, ahora encumbrados y encumbradas, casos en los que muchos coincidimos en que el talento escasea. Pero lo que hay es ese tipo de ingredientes extraordinarios relacionados con el autor y no con la obra, ¿no? Con la foto de solapa y no con el contenido. Parece que estás como que bastante dirigido a atacar la figura del autor, del escritor sacralizado. Parece, sí, por lo menos en este libro, ¿no? Y yo, no, claro, de sensación, quizás.
sí, pero no me he puesto a pensar mucho por qué, ahí a qué obedece, no sé. Hay cosas que simplemente Porque yo por lo demás cuando comencé a escribir más bien pensando en eso, en la figura del autor. O sea, una de las primeras cosas que leí, una de las primeras cosas que me entusiasmó fue la biografía de Hemingway. Estaba enamorado de la figura del autor, de la personalidad del autor, de las aventuras del autor, mucho antes de comenzar a leer realmente lo que el autor escribía, ¿no? Entonces yo comencé así realmente, ¿no? Y comencé a fumar incluso por pose, simplemente porque, o sea, no sé por qué ahora parece que estuviese renegando de todo eso, pero en fin, así estamos. ¿Y ahora mismo cómo ves la figura de Hemingway? Que en su tiempo te inspiró. No, me sigue fascinando, pero ahora también me fascina la obra, ¿no? Me fascinan sus cuentos, claro, lo he leído mucho. Supongo que para ti no habría problema en pensar a un autor como grande si es que su obra va a la par de eso, o ya para nada. No, claro, sí, por supuesto. Si tiene una obra que lo respalda, se lo perdono todo. Esa es eso sí puede ser una regla. Perfecto. Parece que siempre nos estamos dirigiendo a otros caminos fuera de la novela. Sí. Pero está bien. Me dijiste, y sale de hecho en la solapa casi como un tráiler, sobre el nuevo libro. Sí. De hecho estoy en eso. Poesía. De hecho estoy en eso. Comencé el lunes a trabajar en las correcciones sugeridas por el editor. Es muy probable que salga en verano. Ok. Sí, ya está diagramado. Yo comencé a trabajar sobre el diagramado. ¿Cuándo escribiste esta solapa? ¿Tú la escribiste? Sí, me la pidió el editor y me pidió que anunciara ese libro porque la intención original era publicarlo este año, porque se supone que el tema tenía mucho que ver o que combinaba bien con la idea del bicentenario. Finalmente no fue así porque este libro salió ahorita, entonces ya era una locura publicar el otro muy cerca, pero la intención era esa. Lo que pasa es que este libro debió salir, eso te lo decía por escrito, debió salir el año pasado. Entonces si hubiese sido así, que saliese el año pasado, perfectamente hubiera sido posible que este año saliese ese libro del que habla una solapa, ¿no? Pero no. Sin embargo va a salir pronto también, ¿no? En verano ya. Y ahora sí te pregunto, con el riesgo de caer pesado, ¿cómo así surgió la idea de escribir de esa forma? ¿Cómo me dijiste que se llama? ¿Una cocina surge? Una cocina surge. Ya en un cuento de un libro que se titula Spunkish, creo que salió solo en Bogotá, en una editorial de Bogotá, independiente. Hay un cuento así, en verso y ritmo, todo un cuento, ¿no? Entonces ya venía trabajando con esa idea desde hace... Spunkish es en 2018, junto con Interruptus. Ya venía trabajando con eso, y luego aquí, en el caso de Nueve Vidas, esos diálogos con cierta rima los hice al final, ¿no? No estaba pensado incluirlos. No estaba al principio pensado incluir ese tipo de segmentos, de hecho, aunque no debería hablar del libro de México, pero el libro de México no los tiene. Está absolutamente centrada en los objetos y este asunto del diálogo, la entrevista no está. Fue una cosa que se me ocurrió al final, un poco conversando con algunos escritores que sugerían que poner un poquito más de sentimiento al narrador protagonista, que parecía muy frío, calculador, no muy conchazumal, porque soy yo, pero y además porque sentían que sin esos diálogos era un solo ritmo y un solo tono y eso podía cansar un poco. Entonces los diálogos tienen esa doble función, ¿no? Quiebran el ritmo y aportan un poquito del mundo sentimental del narrador protagonista. Y ahí también juego un poquito con la rima, pero suave, y es complicado porque tenía que sonar natural además, ¿no? Sí. Tiene que sonar natural y tiene que tener rima, entonces no sé qué también me ha salido, pero esas eran las dos intenciones, ¿no? Yo, si te soy sincero, creo que fuiste bien aconsejado porque si bien comencé leyendo toda la parte que es texto meramente, los intermedios me los soplé de una, o sea, me salté todos los textos y estuve leyendo la conversación. Sí, eso suele pasar, por eso es bueno que te lean otros antes de explicar. Porque uno está totalmente metido y concentrado en lo que está escribiendo que pierde pues la perspectiva, ¿no? Pasó también el caso de Interruptus, que
que al principio, tú leíste Interruptus, claro, Sí. al principio no tenía esos comentarios de la editora, era simplemente, no. era todo, Sería muy corto. era todo en jerga, era simplemente Ok. toda la narración en Ajá. jerga y punto. El experimento, Y ya. eso es lo que yo quería y nada más. Pero hablando con el editor, en esa época, bueno, todavía sigue ahí Víctor Ruiz, él me dijo que eso estaba un poquito duro, un poquito denso, un poquito fastidioso para el lector y que había que hacer algo ahí para suavizar el material. Entonces él me sugirió varias cosas, ¿no? Un glosario, no, esa única. Pies de página, no, ya. El glosario iba a durar lo mismo que el libro. Claro, no, pies de página, no, pies de página ya los usé Ya en pasó. asociación ilícita y demasiado. Sí. Me queda un par. Entonces no, le dije a Víctor, no, voy a pensar qué se me ocurre, a ver cómo resolvemos eso. Entonces bueno, fue a mi jato y comencé a pensar y se me ocurrió esto, la figura de la editora que interrumpe el texto. Terminó por eso llamándose Interruptus también, no solo por lo sexual, sino por las interrupciones de la editora. Supongo que Girón Soledad. Era Girón Soledad inicialmente, claro, entonces quizá también ahí me aconsejaron bien, quizá el título era un poquito guacha, pero bueno. Entonces bueno, hizo falta que alguien lo leyera, en este caso el editor, y que me diera sugerencia, y esa sugerencia me hiciese eso, volar, pensar, porque siempre, bueno, es una sugerencia así muy ambigua, muy endeble, que el escritor mismo tiene que Es casi la aterrizar. misma que te dieron en 9 vidas. O sea, darle algo que Sí, te sí. quite la densidad. Sí, y aquí se me ocurrió otra solución, Ujú. ¿no? Siempre es así, ¿no? Es una solución bastante meta. La verdad me gustó mucho Interruptus. Sí, hay varios que, sí, en ambos casos, en Interruptus y aquí, todo el mundo celebra Primero los esos- comentarios, las interrupciones. Sí, ¿no? En ambos casos esos añadidos finales terminaron siendo, me parece, bueno, dicen útiles, ¿no? Es que lo hace no solo más digerible, yo creo, sino que también si el texto es como una broma constante, una burla a ciertas cosas, ese es el remate. También, es verdad. Sí. Sí, es necesario, claro, que el narrador no puede quedar bien, pues, siempre tiene que... Es una contra. Alguien tiene que joder. Sí, exacto. Para ser Mucho confiable, poder. para ser confiable, ¿no? Si Ajá. no, no le creo. Si no, también se sacraliza tu narrador. Claro, y sí, tiendo a eso. Entonces es bueno, claro, el contrapunto. Pero hablábamos pues de que ya había estado jugando con versos y rimas, entonces esta vez, como esperando que el libro se publique, porque ya estaba listo hace tiempo, entonces, bueno, para no estar esperando y hacer algo, hice esta cuestión de la cocina surge, ¿no? Que es todo verso y rima, sobre la historia de Lima, ¿no? Ah, todo sobre Lima. Todo sobre Lima. ¿Tú querías escribir Siempre estoy en una eso. novela sobre Lima? Siempre o ando Lima como detrás de personaje? sí, siempre ando detrás de ese objetivo, no sé cuándo llegaré a eso y no sé si para el próximo año cambio de opinión. La ciudad te gusta mucho. Sí. ¿No podrías vivir en el campo? Ah, no. ¿Y en otra ciudad? Quizá en otra ciudad sí, ¿no? Por ejemplo, cuando estuve en Buenos Aires, lo que me gustó de Buenos Aires es que se parecía a Lima, solo que todo era más grande, ¿no? Pero igual de sucia, mojones en las veredas, etc. ¿no? Pero no, o sea, sí estoy enamorada de mi ciudad y quiero escribir lo que muchas veces estoy enamorado, eso es lo que me motiva, que me mueve, que me entusiasma y por eso puedo escribir. Puedes partir de ahí. Escribir bastante, ¿no? Ah, está perfecto. Bueno, no tendremos la novela sobre Lima o novela como... Pero sí, quizás... ¿Cómo lo catalogarías? Una Es cosa que es difícil, mira, es difícil porque si le llamas poemario, que para algunos amigos poetas lo es, saltan. para la mayoría de poetas no lo será, y además van a decir, como suelen decir, ¿qué hace este narrador metiéndose en la poesía, ¿no? ¿Qué se cree, ¿no? Además los poetas, tú sabes que se creen unos genios totales, ¿no? Tocados por la divinidad, ¿no? Se creen superiores a los narradores, ¿no? Creen que hacer poesía es una cosa así, Mucho más complicada. mucho más complicada, no hay contacto permanente con los dioses, Con en cambio el- los narradores no, pues somos simplemente unos periodistas con ínfulas, ¿no? Entonces ahí hay problemas, ¿no? Y por otra parte, porque yo mismo le tengo cierto respeto a la poesía también, entonces yo no sé si eso que ya terminé y que se va a publicar pronto sea poesía o más bien otra forma de hacer narrativa, narrativa con juegos formales, ¿no? También. Porque básicamente es un libro que cuenta historias y muchas historias, ¿no? Sino que esta vez se me ha ocurrido hacerlo en verso y rima para jugar un poco, porque siempre es claro, ¿no? Jugar. ¿Sale con Peiza? Sale con eso. Muchas gracias por esta Ah, no, a ti, Ha estado buenísimo. Sí, sigue.
¿Algo más encantado. que quieras añadir sobre la literatura? ¿Algún pensamiento que se te haya quedado atorado? No, yo creo que hemos hablado bastante, creo que se me ha ido la mano también. ¿Ningún nombre que quieras soltar? No, ya no, ya no. Ya no, nunca más. Ya no, nunca más. Perfecto, muchas gracias. A ti, a ti.